¿cierto? ¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Y vamos a ir directo al trabajo, sí, porque esta es una sesión de convergencia, ya lo vamos a ver. Y ahora, ¿se acuerdan que partimos la primera sesión así como con más teórico y poquito práctico? Y ahora vamos full práctico esta sesión, porque tenemos que hacer esa convergencia, tenemos que llegar a ese desafío de innovación para poder partir con la etapa de ideación. ¿Dónde estamos? Yo ya les contaba un poquito, estamos llegando aquí al final del primer diamante, donde ya hemos hecho muchas acciones para poder explorar, ¿cierto?, en mayor profundidad ese problema, descubrir realmente dónde estaba nuestra oportunidad de innovación, ¿cierto? Y si se fijan, el diamante se va cerrando. Entonces tenemos que hacer convergencia. ¿Para qué? Para salir con una definición del problema desde el foco del usuario que nos permita adentrarnos al siguiente proceso de divergencia, ¿cierto?, de ideación y prototipado. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Primera gran tanda, ¿cierto?, de este trabajo es que vamos a completar nuestras herramientas. Quienes quizás les quedó algo pendiente del perfil o en base a la información que recolectaron necesitan complementar algo, lo pueden hacer, pero fuertemente nos vamos a concentrar en el viaje del usuario, una herramienta que vamos a explicar ahora de nuevo, pero que dejamos vista, ¿cierto?, adelantada la explicación teórica en la sesión pasada. Vamos a identificar espacios de innovación y vamos a aprender a definir el problema y el desafío de innovación, pero con foco en los usuarios. Así que ya la van a ver, nos va a quedar impecable para poder hacer un proceso de ideación increíble desde la próxima sesión. Todo se trata de descubrir este desafío de innovación, este momento de convergencia, para lo cual, entonces, ustedes, ¿qué han hecho? Han levantado información, ¿cierto?, como ya nos contaron, y eso lo estamos sistematizando en nuestro muro de hallazgo, en nuestros perfiles, en nuestros viajes de usuario que vamos a empezar a elaborar. ¿Para qué? Para poder encontrar a través de ese proceso de síntesis, de análisis, de discusión grupal, algunos hallazgos claves que nos permitan tener espacios de innovación. Y con esos espacios, ¿cierto?, de innovación es que vamos a generar nuestro desafío para la siguiente etapa del proceso. La identificación de los espacios de innovación. Algunos grupos, ya les contaba que lograron terminar su viaje, fueron identificando sus momentos críticos, entonces este sería el siguiente espacio. ¿Qué son los espacios de innovación? Son estas áreas, ¿cierto? Estos como oportunidades que podemos ir identificando a partir de la investigación maravillosa que ustedes hicieron, que me refleja un problema, una necesidad de nuestro usuario o una oportunidad puede ser para que podamos nosotros desarrollar una solución, ¿cierto?, innovadora, creativa, que apoye ese proceso. ¿Para qué? Para que la experiencia del usuario, ¿cierto?, sea más fácil, más ágil, más satisfactoria, ¿cierto?, tenga entonces en ese sentido algún resultado positivo. ¿De dónde puede surgir esto? Justamente de la tarea que están haciendo ustedes ahora, ¿cierto?, que es del análisis, ¿cierto?, de las necesidades que van identificando mientras que están analizando la información y elaboran sus perfiles y elaboran sus viajes de usuario. ¿Se fijaron acá que este viaje tiene así como curvas hacia arriba y hacia abajo? Bueno, hacia abajo es cuando la emoción, ¿cierto?, llega a esos niveles negativos, donde hay quizás confusión, incomodidad, molestia, y ahí entonces podemos decir que tenemos un quiebre en ese viaje o una oportunidad, ¿cierto?, un momento crítico donde podemos entonces hacer un proceso de innovación. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que van a surgir muchos espacios de innovación, no solo uno. De hecho, yo ya vi aquellos que iban avanzando, ya tenían 3, 4 ciertos momentos críticos identificados, que son los que tienen que pasar a su espacio, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de espacios de innovación, pero vamos a tener que priorizar, porque no podemos avanzar en 5 cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo priorizamos? Vamos a priorizar por el tiempo que nos queda de programa, algo que nosotros podamos realmente desarrollar, ¿cierto?, en las sesiones que nos quedan, lo que sea la prioridad para el usuario, quizás en su entrevista detectaron que había algo que era más urgente que otra cosa, entonces eso también es un criterio a decidir, y bueno, también en términos de, ¿cómo se llama?, realidad de los recursos que pudieran estar involucrados para avanzar en ese tipo de soluciones, porque obviamente
si podemos apalancar recursos que ya existen y reorganizarlo, es distinto y probablemente vamos a tener más posibilidades de implementación que si es que es una mega cosa que requiere una gran inversión. Ojo, oreja, pestaña, ceja, todo. Este no es el momento aún de idear. Es decir, usted va a pasar sus momentos críticos, ¿cierto? De su lámina del viaje de usuario al cuadradito que yo ya le voy a presentar, los va a clasificar, reordenar, etcétera, pero en ningún caso va a empezar a buscar soluciones, porque eso ya es materia de la próxima sesión y tiene toda una lógica que necesitamos terminar en una pregunta abierta para que nos dé creatividad. ¿Qué camino seguimos? Vimos nuestro viaje, identificamos ciertos momentos críticos, los convertimos en espacios de innovación, ¿cierto? Y ahora cuando ya tengo los espacios de innovación identificados y prioricé uno en base al tiempo, la capacidad de gestión, lo que pueda ser más importante, ¿cierto? Para nuestro usuario, para nuestra usuaria, entonces ahora sí que sí, imagínense, voy a reformular mi problema, ¿cierto? Desde el foco del usuario. Entonces, ¿cómo puedo identificar el problema o necesidad real de todo este análisis que he hecho? Pensando un poquito en términos de causa y efecto. Entonces, por ejemplo, a veces podemos descubrir que el problema que identificamos puede ser una consecuencia de qué, de un problema que está más profundo, más enraizado, ¿cierto? Y entonces eso, si yo lo converso, lo analizo un poquito, puede ser que me dé cuenta de aquello y eso me va a ayudar mucho ahora en la formulación que vamos a hacer. Las causas, ¿cierto?, que generan, todos tienen alguna causa, el por qué ocurre, ¿cierto? Y también después tenemos los efectos o consecuencias, obviamente no deseadas, que ocurren debido a aquello. Entonces vamos ahí identificando causas y efectos. Entonces, ¿cierto? Esto nos va a ayudar muy bien a poder ver en las causas a quiénes deberíamos involucrar y en los efectos realmente como qué es lo que queremos cambiar o qué cierto cambios va a suceder si logramos hacer nuestra solución. Y significa que nuestro problema central es lo que está entre medio de las causas y de los efectos, ¿cierto? Las causas para definir bien nuestro ámbito de acción y los efectos, como le decía yo, nos va a permitir ver el potencial impacto, que es lo que vamos a modificar si es que entonces solucionamos el problema, ya no se produce ese efecto. Hay algunas herramientas acá para poder hacerlo, como por ejemplo, ¿cierto?, las espinas de pescado o preguntarse varias veces por qué, pero normalmente lo logramos, ¿cierto?, clasificando aquellos hallazgos que hayamos ido encontrando o espacios de innovación. Yo ya les voy a mostrar cómo para darles un ejemplo muy concreto de cómo se puede hacer. Bien, entonces todo esto que hemos hecho es para construir nuestro desafío de innovación. Y para eso, primero necesitamos el problema reformulado, ¿cierto? Y para eso tenemos que tener muy claro qué es un problema. Y en ese sentido, el problema lo vamos a definir como una brecha, ¿cierto?, entre la realidad hoy día que observamos a través de nuestras técnicas de investigación, ¿cierto?, y el cómo creemos que debería ser. Puede ser, estuve leyendo por ahí que en algunos casos habían demoras, por ejemplo, en poder cumplir con los requerimientos. Bueno, ahí hay una brecha porque hay una demora y nosotros creemos que debería, ¿cierto?, ser quizás más expedito. Y en ese sentido, cuando hayamos hecho ese análisis, ¿cierto?, de causas y consecuencias, vamos a poder hacer esta definición del problema, pero centrada en el usuario. ¿Se acuerdan que les llevo diciendo 6 sesiones de que esto del principio de centrado en las personas no es solamente una buena intención, sino que es algo práctico que nos va guiando la manera en que trabajamos? Bueno, imagínense, hicimos perfiles centrados en el usuario, viaje centrado en el usuario, y ahora vamos a culminar este diamante, ¿cierto?, con el problema centrado en el usuario. Que qué distinto se va a ver a los problemas con los cuales ustedes inicialmente, ¿cierto?, postularon a transformar. Y esto es el valor finalmente de, ahora sí que sí, después de hacer estos pasos que vamos a hacer ahora, empezar a buscar soluciones. Después de todo este trabajo y de reformular esto centrado en nuestros usuarios, podemos decir que estamos listos para empezar a pensar en soluciones innovadoras. Y entonces esto tiene una estructura donde voy a poner el usuario primero, su necesidad,
debido a qué, y ahí las causas que puedo haber identificado, lo que provoca y las consecuencias y efectos. Lo que les contaba del desafío y del problema, acá algunos tips. En términos del problema, no puede ser muy amplio porque no lo vamos a poder abordar. O sea, mal ejemplo, es decir, mala calidad del transporte público. Si yo dijera, voy a inventar, mala calidad de la capacitación, demasiado amplio. Muy acotado es cuando uno tiene la tentación de empezar a poner soluciones, eviten las soluciones, ¿cierto? Falta aplicaciones móviles. Si yo lo dejo así de acotado, la verdad es que no estoy dando espacio para la creación de nuevas ideas en el siguiente módulo, porque ya te estoy poniendo ahí la solución. Aplicaciones móviles. ¿Qué más vas a crear y qué más vas a pensar, ¿cierto? Si ya estás diciendo ahí en esa misma frase la solución, demasiado acotado. Algo que está a buen nivel, como el ejemplo que vimos recién de Javier, ¿cierto? Es la desigualdad de acceso a la información, no permite al usuario gestionar, ¿cierto?, sus viajes. Está perfecto. ¿Por qué? Porque eso es un problema que podría tener distintas soluciones y es suficientemente acotado para que yo lo pueda abordar, ¿cierto?, en una sola instancia y que no sea un macro proyecto inabordable. Entonces, cuando yo ya tengo mi problema, es justamente como yo les mostraba en el ejemplo, que paso ya al desafío de innovación. ¿Y cómo voy a hacer esto? Lo voy a hacer a partir de una pregunta. ¿Para qué? Para que estemos entonces ya en modo preparados para la divergencia, para abrir nuestra mente y crear una gran cantidad de soluciones. Por eso no lo podemos dejar muy acotadito, por eso en el problema no podemos ahí insertar una solución así media escondida, no. ¿Por qué? Porque nos va a truncar el proceso que viene. Entonces, la formulación de la pregunta de desafío me va a permitir tener un objetivo concreto, pero no me está dando todavía la solución para que yo realmente pueda hacer el proceso creativo. Entonces, un buen desafío considera una acción, mejorar, reducir, incrementar, informar, como el verbo que usamos en el ejemplo que vimos en Miró, ¿cierto? Un ámbito de interacción, ¿cierto? En este caso era la convocatoria, un usuario, que es los pescadores artesanales en el caso, ¿cierto?, de Javier, y la pregunta tiene que ser inspiradora. Me tiene que motivar, ¿cierto?, a poder hacer el siguiente paso de divergencia. Entonces, centrado en el usuario, y eso me aseguro porque tenemos una estructura que nos ayuda a hacerlo así, fundado en una necesidad, que es todo este trabajo que hemos estado haciendo en este diamante y, importantísimo, permite distintas alternativas de solución. Si no, nos vamos a dar cuenta al tiro en la próxima sesión si es que tienen ahí una solución un poco encubierta, porque vamos ahí a quedar truncados en el siguiente paso. Entonces, ven el desafío, el cómo podemos, acción. En el caso del ejemplo que vimos en Miró, informar. Objeto, intervenir en la convocatoria, ¿cierto? Usuario, pescadores artesanales, y significa que nuestro desafío también queda centrado en el usuario, porque nosotros nos debemos, ¿cierto? Y estamos trabajando orientado a que esa experiencia sea mejor. Bien, después, cuando empecemos a operacionalizar esa solución que vayamos a idear, vamos a empezar a ver todo lo que tiene que hacer la institución para que eso realmente suceda.